claro, por supuesto, lo más importante, según el presidente Trump, hoy llegó el día de la independencia comercial para Estados Unidos, el primer día de la nueva edad de oro. Según el resto del mundo, hoy ha sido el día de la incertidumbre. Total, 4 de la tarde, tiempo de Washington, 2 de la tarde, tiempo de México, Trump declara la guerra comercial al mundo con un arancel universal del 10% y castigos mayores a sus principales socios comerciales. La historia de la economía del mundo dio hoy un giro en este miércoles. Trump levantó un muro altísimo a las importaciones de otros países, dio un manotazo en el tablero geopolítico y le dio un fuerte golpe a la globalización. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instituye aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíproco. Eso significa que ellos lo hacen con nosotros y nosotros lo hacemos con ellos. Muy simple. No puede ser más simple que eso. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. De esta manera y en ese tono, incluso rencoroso, Trump anunció un arancel universal de 10% a las importaciones de 182 países del mundo. Sin embargo, cobrará tarifas más altas a algunas naciones. Cada cual será en su momento negociado. Calculará los aranceles dependiendo de los gravámenes que cada país cobre a la Unión Americana, lo que llamó otras formas de hacer trampa. Del discurso de Trump destaca la exención de México y Canadá de los aranceles recíprocos. Sin embargo, sí mantiene el impuesto del 25% por la importación de acero y aluminio. Dijo que los gravámenes para los socios del TEMEC dependerán del combate contra la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Al referirse al déficit en el comercio de productos con México, Donald Trump subrayó el subsidio de $300 mil millones al año a nuestro país. Según el presidente de la Unión Americana, México con Estados Unidos y Canadá tienen el peor acuerdo comercial jamás realizado. Se refiere al Tratado de Libre Comercio, al NAFTA, firmado con México y Canadá desde 1994. Por aquel pacto se han perdido, dijo Trump, miles de empresas y millones de empleos. De esta manera, el presidente de Estados Unidos dice que solicitará el apoyo del Congreso de su país para darlo por terminado absolutamente. En el último año, en la oficina de Joe Biden, los Estados Unidos produjeron 100,000 trabajos de fabricación y el número estaba pensado por la pared a niveles nunca vistos antes. Y nuestro déficit de ingresos alcanzó un récord de $1.2 trillones, lo cual es inocente. Desde el comienzo de NAFTA, el peor acuerdo de ingresos que se ha hecho fue un horror. Yo pude terminar el acuerdo y todos decían que nunca podíamos sacarlo. Tuvimos que pedir la aprobación del Congreso para terminarlo. Tuvimos que vivir con ese acuerdo. Fue el peor acuerdo de ingresos que se ha hecho hasta ahora. Pero desde el principio de NAFTA, nuestro país perdió 90,000 fábricas. Piensen lo que es eso, 90,000. Piensen poner un mapa y un texto sobre eso. A las 10 de la noche, con un minuto, dentro de 25 minutos, tiempo de México, 12 de la noche en Washington, entrarán en vigor los aranceles del 25% para automóviles fabricados fuera de la Unión Americana, entre ellos los de mexicanos, claro. Los aranceles del 25% sobre las autopartes aplicarán a partir del 3 de mayo, dentro de un mes. Otro arancel anunciado por Estados Unidos es el del 25% para vehículos de diversas especificaciones importados del mundo. Los fabricados en México y Canadá con piezas hechas en territorio estadounidense tendrán un cobro parcial. Esto lo informó el Registro Federal de la Unión Americana. Howard Lutnick, el secretario de Comercio, deberá identificar la cantidad de piezas de origen estadounidense para fijar cada arancel en cada vehículo. Antes del anuncio de Trump, la presidenta de la República reiteró que México tiene un plan para enfrentar los gravámenes anunciados hoy. Se trata del Plan México, trabajado desde hace 6 meses de la mano del sector empresarial. El Plan México forma parte de un programa integral para hacer frente a cualquier escenario derivado de la política arancelaria impuesta por Estados Unidos. El proyecto será presentado
mañana a las 11 de la mañana en Palacio Nacional. Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Pero nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias. Es el Plan México y ahora lo vamos a fortalecer más. Entonces no somos negativos. Desde luego se va a abordar el tema en la mañanera del pueblo y luego más tarde va a haber una convocatoria a integrantes del gabinete a Palacio Nacional. De hecho, ya estuvieron con él algunos miembros con la presidenta, perdón, algunos miembros del gabinete presidencial. Estuvieron los secretarios de Relaciones, Juan Ramón de la Fuente, y de Energía, Luz Helena González. Además, Roberto Velasco de la Unidad para América del Norte y Altagracia Gómez, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial para el Plan México. Cerca de las 5:30 de la tarde, los funcionarios salieron de la reunión. La empresaria Altagracia Gómez confirmó lo dicho por la presidenta Sheinbaum. Mañana se dará a conocer la respuesta integral de México a todo esto. Nosotros estamos particularmente, como saben, enfocados en aterrizar nuestros objetivos de tarificaciones. En ese sentido, mañana va a estar hablando la presidenta con respecto al anuncio que hizo hoy el presidente. ¿A usted le parece bien? Y las medidas que se estarán tomando. Y le digo, hoy trascendió que mañana a las 12 del día en Palacio Nacional, la presidenta de la República se va a reunir con el empresariado para darle forma y actividad y velocidad al Plan México de recuperación. La lista de aranceles sigue. Estados Unidos impondrá impuestos del 25% a las importaciones de cerveza. Incluye la bebida, la cerveza, y la lata donde va la cerveza, la lata hecha con aluminio. Esto se anunció incluso antes del informe de Donald Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Este gravamen representa un durísimo golpe a las importaciones de cerveza mexicana a Estados Unidos, las cuales superaron los 7.500 millones de dólares en 2024, según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. La mayor afectación es para México. El año pasado encabezó las importaciones con 6.300 millones de dólares. Le siguen Países Bajos con 683 millones, la décima parte. Irlanda con mucho menos, 192 millones. Y Canadá con 73 millones. Las cervezas mexicanas son muy apreciadas. Permítame un contacto en este momento con Mónica Lugo. Ella es conocedora del tema, especialista, fue negociadora del tratado comercial en su momento. Mónica, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Un gusto que estés con nosotros para tratar de entender así con manzanitas todo lo que estamos viendo en este asunto. ¿Cómo le va a México finalmente en todo esto? Porque leí algunas noticias que decía, México la salvó en cuanto al 10%, no sé qué, no se lo aplicaron. Sí, no, de acuerdo, pero ya viste lo del 25% a los automóviles, el del acero que ya estaba, el aluminio, la cerveza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece todo esto? Pues sí, efectivamente creo que no es el mejor momento para México. Creo que no hemos gozado de un trato especial y diferenciado como lo había venido anunciando algunos de los funcionarios de Estados Unidos, en donde decían que porque México se había portado bien o no había puesto represalias, iba a tener un trato favorable. Al final del día vemos que hemos tenido el mismo trato que Canadá, finalmente, quienes sí ellos han reclamado y protestado y anunciado represalias por miles de millones de dólares. Y México ha tenido y ha gozado pues ese mismo trato, ¿no? Lo que sí vemos es que justamente para los aranceles recíprocos, pues efectivamente no hay un arancel específico para México, pero como bien mencionas, pues ya teníamos otros que vienen acumulándose, como el primero que nos puso Donald Trump sobre el 25% a lo largo de todos los productos mexicanos, condicionado por los temas migratorios y de seguridad.
Y dentro de esos, bueno, se salvan los que van bajo el paraguas del TEMEC, pero aquellos que no, pues sí pagan un 25% de arancel. Y como bien señalas, pues el acero y aluminio y a los automóviles, ¿no? Que ya también nos cobran un 25% a las exportaciones mexicanas. Y bueno, pues está por verse las autopartes, cómo lo van a manejar, que todavía eso está por verse, como señalabas, José. ¿Cuál debe ser la respuesta, en tu opinión? La respuesta de México. ¿Crees que los programas sociales nos van a sacar adelante? ¿Van a ser la salvación económica? ¿Crees que la aplicación de la acción del Plan México, donde interviene el empresariado nacional, va a sacar adelante las cosas? ¿Por dónde debe ir el rumbo de la respuesta mexicana a lo que anunció el presidente Trump el día de hoy y que, bueno, tuvo en atención a todo el mundo, no solo a México? Claro, yo creo que sí es necesario un programa de tal índole, pero creo que no es suficiente, José. Creo que hay muchísimos aspectos en el corto plazo que se tienen que cubrir y que desafortunadamente con el Plan México, pues no se van a poder hacer de la noche a la mañana. Y es un programa, digamos, el Plan México, que es a largo plazo o mediano quizá, pero lo que necesitamos ahora es sí responder con ciertos aranceles. México tiene la posibilidad de hacerlo inmediatamente al amparo del mismo TEMEC, ya que Estados Unidos ha violado de manera tajante sus compromisos en el acuerdo y tanto México como Canadá, recordemos que salieron victoriosos en el panel sobre reglas de origen automotriz y por lo tanto tienen la posibilidad ya con ese panel y al amparo del marco jurídico del mismo TEMEC de poner represalias. Entonces México debería de aprovechar esa oportunidad, poner represalias en productos estratégicos muy quirúrgicamente para no ocasionar una escalada o en la guerra comercial y también para que no haya un efecto inflacionario en nuestra propia canasta básica o en nuestros productos, pero sí hacerlo de manera quirúrgica y muy enfocado a ciertos sectores de Estados Unidos, ¿no? Creo que ya es hora de que México empiece a pensar así. Si bien ha sido eficiente, digamos, la estrategia del gobierno de México en esperar a ver qué es lo que sucede, creo que ya con esta decisión de Donald Trump, pues es necesario actuar justamente en los aranceles que sí tenemos y que no tienen justificación o razón de ser. Mónica Lugo, tú fuiste parte de la negociación, de la renegociación del TEMEC en el año 2017. Conoces muy bien las tripas, pues, del acuerdo, del documento, las violaciones, la organización del comercio, etcétera. Hoy el presidente Trump dijo que el TLC, que no es el TEMEC, firmado en 1994, hace 41 años, no, hace 31 años, es lo peor que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en cuanto a acuerdos, el peor acuerdo. Y ahora habrá que revisar el TEMEC. A ver, hay cierta confusión. ¿Tú crees que está condenado el TEMEC, ya está condenado a ser desconocido por Estados Unidos o estamos confundidos? No, yo creo que es una estrategia de negociación, José. Recordemos que justamente en 2016-17, cuando empezaba Trump, amenazó con salirse del Telecan en ese entonces y usaba ese argumento justamente que era el peor tratado que jamás se había negociado. Sin embargo, bueno, fue su estrategia para que México pudiera considerar la renegociación del mismo. Y fue justamente por eso cuando amenazó con salirse que México y Canadá aceptaron revisarlo y más bien renegociarlo. Ahora nos encontramos con este nuevo, digamos, esta misma narrativa, pero con un Trump diferente al que tuvimos en la primera administración. Este Trump, como lo sabemos, es mucho más empoderado, no tiene contrapesos que lo hagan, que lo contengan un poco más, a diferencia del primer término, y justamente pues viene con más ambición, digamos, de aquellas cosas que intentaron poner en la mesa en la renegociación del TEMEC o del Telecan, que no pudieron pasar y que no dejamos que eso sucediera. Y vamos a ver que van a buscar volverlas a poner con esta nueva administración. Entonces, no me sorprende que esté diciendo que, bueno, que todavía hay arreglos que hacerle al TEMEC, siendo que fue él quien lo renegoció, ¿no? Básicamente. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que sucede. Recordemos también que hay una fecha clave que es el año que entra, en donde se debe de llevar a cabo la revisión del TEMEC. Es un mecanismo establecido en el mismo tratado para revisar conjuntamente la implementación del mismo. Entonces vamos a ver si ojalá que los temas de aranceles se puedan separar de esta revisión y podamos llegar a buen término a esta revisión del TEMEC, José. Mónica Lugo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Mónica Lugo, especialista en el tema. Ella fue negociadora, le digo, del tratado comercial vigente con Canadá y Estados Unidos.